Bienvenido o bienvenida a mi canal de dibujo. Mi nombre es Sofía. Si es la primera vez que pasas por el canal, te invito a suscribirte y a regalarme un like, que me ayudas una banda. Hoy vamos a seguir trabajando con el personaje Enui, aburrimiento de la película Intensamente. Si vos no hiciste el boceto, yo te dejo un video acá que te muestro cómo hacer el paso a paso del boceto. Lo que vamos a hacer hoy es colorearlo. También haces el boceto, después lo pasás el dibujo a la hoja definitiva, que tiene que ser una hoja que tenga de más de 240 gramos. Si no sabes cómo pasarlo, también te dejo otro video que te explico cómo pasar el boceto para que la hoja se te manche lo menos posible. Lo que vamos a usar hoy son unos lápices nuevos, unos lápices de la marca Stabilo acuarelables. Yo no los conozco, es la primera vez que los voy a usar. Así que vamos a probarlos juntos, te voy a decir qué me parecen. Yo los compré, los pagué, así que espero que sean buenos. Pero bueno, no hay un canje acá, así que vamos a probarlos juntos y decidir a ver si son buenos, si convienen o no. Lo que vamos a necesitar, bueno, es una hoja de 240 gramos o para arriba, lápiz para pasar el boceto y los lápices de colores, pinceles y vaso con agua, ¿sí? Nada más. Y bueno, muchas ganas de dibujar, ¿sí? Quiero agradecerles a las personas que me estuvieron ayudando este mes para que pueda seguir manteniendo el canal y haciendo estas clases gratuitas para todos. La verdad que me ayudan una banda, muchísimo. Muchísimas gracias. Y si vos no me puedes ayudar económicamente, no te preocupes. Simplemente te suscribís, le dejas un like o simplemente mirás los comerciales. Si vos no pones omitir anuncio, me estás ayudando un montón. Así que bueno, te agradezco ya el que estés acá mirando, nada más. Te dejo un beso y empecemos a trabajar. Bueno, acá tenemos los lápices. Obviamente los vamos a usar en una hoja que no tenga nada que ver con el dibujo para probarlos. Vamos a abrirlos. Lo que sí, la cajita siento como que no, o sea, es un cartón nada más. Es como para que no los guardes acá porque es muy frágil esta cajita. Vamos a sacarlos. Ay, ya tengo hasta miedo de sacarlos. Bueno, ya desde así vemos que tenemos varios tonos interesantes. La gama de tonos es interesante. Tenemos dos distintos tipos de celestes, turquesas. Voy a buscar algo para ponerlos antes de sacarlos. La presentación, empecemos por lo básico, la presentación. Muy linda. Muy linda. La parte de atrás que tiene blanco, eso no sé. Vamos a ver. El coloreado, muchísimo. Ya pintan mucho. Sí, pintan bien, buena saturación. Vamos a probar con este color. Desde ya nada que ver con los que probamos antes. Cada lápiz es distinto, ¿no? Pero esto ya, mirá lo que es esto. Obviamente que el precio de este no es el precio del otro. Bueno, el precio de este yo los pagué en junio, el mes pasado. A principios de junio lo pagué 35.000 pesos argentinos. Ahora me fijé, ahora me fijé, están 25, los bajaron. Así que es el momento de aprovechar. Vamos a ver si son buenos, ¿sí? Ya de por sí vemos que pintan bien. Vamos a ver cómo queda el trabajo con esto. Pero bueno, ahora están 25.000 pesos argentinos. Lo que sí, yo recuerdo que cuando me los mandaron es como que no estaba muy bien el empaque. Y eso lo vamos a ver si afectó el producto con el tiempo. A ver si cuando sacamos puntas se rompe o no. Bueno, vamos a empezar a colorear. Siempre teniendo en cuenta que vamos a hacer como hacemos siempre, ¿no? Las capas base primero y después el detalle. La primera capa que vamos a dar va a ser con un lila en lo que es la cara, lo que sería toda la piel, ¿sí? Vamos a dar una capa bien suave. Vamos a trabajar con muchos azules, lilas, rosas esta vez, ¿sí? Vamos a dar una capa bien suave a todo lo que es la piel, ¿sí? Vamos a ir haciendo circulitos intentando de que no se vean las rayas,
así, de esta forma vamos a ir cubriendo bien suave. La primera capa siempre bien suave, haciendo óvalos, circulitos, todo bien suave, ¿sí? Siempre igual respetando los sectores, ¿sí? Yo estoy respetando el sector del boceto, respeto esos sectores, ¿sí? Respeto el flequillo donde nace, respeto todas esas cosas, ¿sí? No me apuro, con mucha paciencia, con mucho amor. Si tardas mucho no importa, si te cansás seguís mañana o seguís en un rato. No intentes apresurarte porque tu trabajo se nota cuando lo haces rápido, se nota muchísimo, ¿sí? Por ahí te esforzaste mucho al inicio y al final lo terminás arruinando porque te estás apurando. Entonces tenés que saber cuándo frenar. Tenés que saber cuándo frenar para que tu trabajo sea cada vez mejor. Para que tu trabajo sea cada vez mejor. Bueno, vamos a darle todo el cuerpo. Bueno, ahora llegó la hora de la verdad. Vamos a pasarle agua. A ver qué tal va. Vamos a utilizar un pincel que nos permita trabajar en amplio, pero también que nos permita trabajar en chiquito. Le di al final 2 manos, ¿sí? Le di 2 manos del violeta. El pincel tiene que estar mojado, no chorreando, simplemente mojado. Vamos a ver cómo se va mezclando. Esta es la capa base. Voy a tratar de que no se esparza el color, sino que se quede en el lugar, pero simplemente que se moje. Ten en cuenta que las capas que le di son muy suaves, que no le presione fuerte. Entonces por eso vamos a ver que el color está suave. Se van perdiendo todas las rayitas. Hasta el momento, ¿qué te parecen los lápices? Yo había utilizado los lápices Giotto. Si querés ver cómo colorean los acuarelables, te dejo una tarjetita. También había utilizado los lápices anteriormente, hace mucho tiempo, los lápices Faber-Castell acuarelables. Esos son los que yo conozco así de escolares, digamos. Acuarelables. Siempre igual la primera capa es como para ir sacando un poco lo que es el blanco del papel. Acá el lápiz violeta hizo como unas rayas azules, no sé si se llegan a ver, pero no cambia en ningún momento el lápiz y hay como unas rayitas azules. No nos olvidemos de la mano. Ahora, mientras esperamos que seque esto, vamos a continuar con el resto del dibujo. Ahora, con el azul vamos a empezar a recuperar el boceto de lo que es el cuello y todo lo que es el buzo.
Vamos a hacer en el cuello particularmente las líneas verticales para darle volumen. Ahora vamos a empezar a recuperar el boceto. Primero hacemos todo el borde para no pasarnos. Todo lo que sea elástico lo vamos a hacer igual que el cuello. Las mangas, los puños, el pantalón también, la división de las piernas, las mangas del pantalón. Hacemos estas liñitas. Ahora vamos a comenzar a darle una capa general con este color a lo que es la ropa. Trata de perder el trazo de manera suave. Vamos rellenando cada uno de los sectores. Fíjate que por más que sea una capa general, la primera capa, lo que hago es voy dibujando, pintando en cada sector. No me paso, no me salgo de las líneas. Por más que sea manga, cuerpo, siempre trabajo en un sector. Trato de perder un poco las líneas. Viste que me está pasando que el lápiz se nota bastante los trazos, ¿sí? Fíjate donde hago una tanda de líneas, la unión se nota bastante. Tené cuidado con eso. De todos modos, como vamos a usar acuarela no nos preocupamos tanto, pero sí, fíjate que siempre sigo el trazo para la misma dirección. Nunca hice en horizontal, siempre estoy haciendo en vertical siguiendo la dirección. Cuidado con el celular, marcalo si querés para no pasarte, el borde de la mano también. Ahora le vamos a dar una segunda mano con un verde. Este es un verde medio verde agua, pero un poquito más oscuro, para intentar lograr el tono que vemos en la referencia. Pero le vamos a dar solamente a lo que es el buzo, mangas, pero no a los puños. Los puños los vamos a evitar. Al pantalón también, lo mismo. Una vez que terminamos con el verde vamos a usar un celeste para lo que es el cuello. Siempre seguimos la misma dirección para dibujar, para pintar. Los puños y la cintura. Todo esto con el celeste. Ahora viene la parte divertida, el agua. Vamos a empezar a colorear con el pincel como si estuviésemos pintando, pero vamos a pintar con agua esta parte. Fíjate que primero hago los puños y las mangas, ¿sí? Todos los puños de la manga, el pantalón y el cuello. Y luego hago el cuerpo, porque acordate que el cuerpo le pusimos verde. Entonces intentamos que una cosa no toque a la otra. Siempre sigo la misma dirección. Igual recordá que la acuarela tiene sus propios planes. ¿Sí? Es un poco también de la magia de la acuarela, déjala hacer. Pero dentro de lo posible, vos manejá las pinceladas. ¿Y cómo van? ¿Te gustan estos lápices? Ahora, muy importante, súper importante que seque antes de empezar con el lápiz. Fíjate que ahora estamos haciendo el cabello. Nuevamente, el cabello seguimos la dirección de cada sector. No hace falta que lo copies exacto, ¿sí? Pero fíjate que en este sector el pelo viene para abajo y en la parte inferior curva. Entonces vamos a hacer esas curvitas. No tienen que ser iguales, pero tienen que ser parecidas. Ten cuidado con el borde de lo que es el rostro. Mucho cuidado. Y acá sí estoy tratando de dejar rayas porque estoy marcando la dirección del pelo. La caída del pelo. Acordate que trabajamos con gravedad, vivimos en un mundo que tiene gravedad, entonces pensá en eso, pensá que el pelo pesa, entonces cae.
El flequillo es medio antigravedad, pero igual hay una parte que sí está como medio como cayendo. Y así vamos a ir completando en cada sector la dirección del cabello. Es el mismo azul que usamos al inicio en la ropa. Por si tenés alguna duda, igual puedes usar el azul que a vos te parezca. Acá también tiene el cabello que cae por sobre el rostro, que es el que cae de detrás. Bueno, y ahora estoy haciendo una segunda capa, pero presionando un poquito más y agregando más cabellos en las zonas más oscuras. Para esto, mira la referencia, ¿sí? Fíjate que yo tengo la referencia al lado. Y ahora comienza la magia de la acuarela, siguiendo la dirección de los pelitos que vamos haciendo. Fíjate que yo uso la punta del pincel, no apoyo todo el pincel, estoy ocupando la punta. Eso me da más control sobre lo que hago. Acá sí apoyo completo porque estoy haciendo un sector que sí me permite. Anda fijándote cómo apoyar el pincel, qué es lo que te hace que sea más fácil, qué parte, qué pincel también. Anda usando el que te sea más cómodo. Una cosa muy importante también es el hecho de hacia dónde van las pinceladas. Fíjate que sigo la dirección de lo que hice con el lápiz. No pincelo al revés, siempre pincelo en la dirección del lápiz. Ahora vamos a la parte de las medias. Perdón porque acá se estaba moviendo la cámara y no me di cuenta y hay una parte que no se grabó, pero yo te digo más o menos lo que hice. ¿Viste en las partes en donde no es la punta y el talón donde está oscuro? Bueno, lo que hice fue darle una capa general con un azul. Este azul no es tan brillante, es un poco más opaco. A lo que son las medias, le doy una capa general con la dirección para un lado y después al lado contrario. Y después lo que hice fue con un gris le di una capa más a la parte donde no está oscura la media. Recordad, son una mano la dirección para un lado, otra mano la dirección para el otro, y ahora con este gris, que es un gris bastante oscuro, le doy la capa general también de la misma forma, pero resaltando un poquito más las oscuridades. Ahora le pasamos con el pincel con agua, arrastramos lateralmente en los soquetes o medias. Después vamos al teléfono. El teléfono estoy usando un lila. Empezamos a delimitar y empezar a generar el efecto que vemos en la referencia. Fíjate donde hay luz en la referencia, donde hay sombra, donde tiene más color, donde está más blanco. Y tratamos de replicarlo. También fíjate la dirección de los trazos que estoy haciendo. Hago una capa con los trazos para un lado, otra para el otro. Trata de no perder la diferencia entre lo que es la mano y el celular. Si ves que lo estás perdiendo, remarca un poquito lo que es la mano. Fíjate que a la derecha de la mano el celular es más oscuro. Por eso paso una capa extra y presiono un poquito más. Igual siempre respetando la luz. Fíjate que también hay una pequeña luz en ese sector. Ahora lo que vamos a hacer es con un azul vamos a empezar a remarcar un poco mejor los bordes. Primero remarcamos todos los bordes y los relieves. En el cuello vamos a hacer estas líneas, el bordecito de lo que es el cuello. Marcamos más fuerte ahora el lápiz. Y también empezamos a generar las sombras. Presta atención bien en qué zonas vamos a aplicar las sombras. Usa la referencia como referencia y fíjate dónde está más oscuro. Ahí vamos a pintar un poquito más. Igual siempre primero remarcar el bordecito para no pasarte y saber en dónde tenés que trabajar. Fíjate las líneas de la mano, para qué lado van. También en la cintura, en las piernas, en los puños de las piernas. Vamos a marcar bien el doblez de la división de las piernas. Y ahora empezamos a generar oscuridad. Para generar oscuridad voy a presionar un poco más, pero voy a hacer un degradé. Un degradé hacia la zona de luz.
Fíjate que la luz en lo que es el cuerpo está arriba a la izquierda, entonces el lado contrario, abajo a la derecha, es oscuro. Y el brazo también, entonces fíjate que el brazo tiene luz de los dos lados, tiene luz de la derecha y de la izquierda, para resaltar el volumen. Trata de replicarlo, no hace falta que sea exacto, pero sí deja una pequeña luz de un lado y una pequeña luz del otro. Cuando ya quede conforme voy a pasar un azul un poco más oscuro. Con este azul más oscuro voy a pintar un poco menos de lo que hice con el azul anterior para generar un poco más de profundidad. También trabajo con degradés. Intento que se integre al azul que apliqué antes, pero con un degradé. La clave en todos los dibujos, en casi todos los dibujos son los degradés. Así que si vos practicas muchos degradés, vas a lograr que tu trabajo quede mucho mejor. Obviamente el proceso está acelerado, igual yo te lo dejo para que vos puedas ver en qué zonas apliqué más oscuridad. ¿Sí? Si querés puedes ir haciendo pausa o poner velocidad más lento o pasarlo varias veces como vos quieras para ver en qué zonas aplicamos más oscuridad. De paso te invito a suscribirte, que me recontra super mega ayudás, y si compartís, dejás un like y me comentás, golazo. Bien, y ahora con un celeste vamos a darle un poquito más de tono a las zonas claritas, digámosle. Lo que es la acuarela no se va a tapar al 100%, ¿sí? Porque estamos aplicando una capa más, pero simplemente para darle un poquito más de tono, que no quede tan blanco. Pero la acuarela siempre tiene sus matices que evitan que quede 100% liso. También esa es una parte de la magia de la acuarela, así que no podemos luchar tanto. Después estoy con el azul al principio, el que usamos al principio, dándole un poquito más a las zonas intermedias entre lo que es la luz y la sombra. Ahora con el negro bien afilado vamos a delimitar el borde de las pestañas superiores, el borde de las pestañas inferiores. También vamos a delimitar el borde interno del ojo, lo que sería el borde del iris, el borde de la pupila, evitando lo que es el brillo. Pintamos la pupila de negro. Ambas vamos a trabajar parejo, eso siempre lo mantenemos. Remarcamos un poquito más grueso lo que es el párpado superior, las pestañas, y pintamos la boca. Remarcamos primero y después pintamos la boca.
Si vos no te animás a hacerlo con negro, puedes hacerlo con un violeta oscuro y después, una vez que estés seguro, le pasas con el negro. Ahora vamos con un violeta oscuro a empezar a generar volumen a lo que es la cara. Fíjate cómo empezamos a generar la oscuridad que hay debajo de lo que serían las ojeras, a resaltar el párpado, los párpados, a generarle volumen a lo que es la nariz. Anda mirando la referencia, fíjate en qué zona ves que tiene un poquito más de oscuridad, trabaja con degradés. Trata de que no queden rayas. Debajo de la nariz también vamos a hacer un poquito para resaltar la nariz, porque si no se pierde la unión que es la nariz con el cuerpo, con la cara. En lo que es el cuello también, en el borde de la boca, fíjate en la referencia si ves en algún lado de estos, le vas agregando. Debajo del pelo también, porque el pelo produce sombra, acordate que es un volumen. Y antes de cambiar de lápiz vamos a ir a la mano. Recordá que siempre trabaja con el mismo lápiz que usaste para que no te olvides cuál era el violeta que habías ocupado, ¿sí? Entonces siempre usa una capa general y después sí cámbialo. Voy a ocupar este violeta también para hacer un poquito más de oscuridad en el teléfono. Cuánto ponerle hasta que quedes conforme, ¿sí? Después vamos a pasar a un violeta pero más tirando para rosa. Y vamos a aplicarlo de esta manera. También suavemente para que se vaya integrando y genere una especie de degradé con los colores anteriores. Ahora vamos con un bordó. Este es un bordó, sí, también si querés puede ser más tirando para marrón. Este es como está en el medio entre bordó y marrón. Y empezamos a generar un poquito más de oscuridad con este color. En donde veamos que está más oscuro, vamos a intentar generar un poquito más de oscuridad. Fíjate que voy alternando entre los colores que mencioné recién como para ver que donde le falta un poco más le agrego, ¿sí? Ahora me volví al violeta rosa y bueno, ahora vamos a agregarle azul, el azul que estuvimos usando en la ropa, pero una capa general suave, tratando de agregar menos en las zonas donde hay más luz, menos o casi nada en donde hay luz, ¿sí? Esto es para que los tonos intermedios tengan un toque más de tono azulado, que siento que está bastante violeta y necesitaría un poquito más de azul. Trato de desaparecer el trazo lo más posible.
Ahora vuelvo al violeta y también repito la capa hasta quedar conforme con el tono que voy generando. Pero siempre voy alternando entre los colores que ya ocupamos hasta quedar conforme. Trato de generar el volumen de la unión de lo que es la nariz y la cara para que se parezca un poco más a la referencia. Ahora vamos a trabajar un poco más con el pelo, con el cabello. Vamos a utilizar el mismo azul que estábamos ocupando, pero esta vez presionando bastante más, notablemente más, para recuperar los trazos. Recordá que habíamos hecho esto más suave y habíamos pasado la acuarela, entonces eso hacía que los trazos se pierdan un poquito. Ahora vamos a recuperarlos. Agregamos más trazos donde hay más oscuridad, menos trazos en donde hay menos. O sea, donde hay más luz, menos trazos. También vamos a darle una capa a los ojos con este mismo azul. Fíjate la dirección, eso siempre se mantiene. Vamos a hacer la dirección del cabello. En cada sector vamos a ir rotando la dirección. Y vamos agregando más trazos donde hay más oscuridad, menos donde hay más luz. Trata de que el trazo se termine difuminando como te muestro, así que no se vea el corte abrupto del trazo. Para los tonos intermedios vamos a hacer lo mismo, alternando con distintos tipos de azules. Este es un azul un poquito más clarito. Y ahora un celeste para los tonos intermedios. ¿Cuánto? Lo que te parezca, ¿sí? Lo que te deje conforme a vos, ¿sí? Anda confiando en tu criterio. Si ves que ya está suficiente, bien. Fíjate que en el celeste no es tan necesario que nos fijemos tanto el tema del trazo, ¿sí? Porque se va a perder bastante. Se va a notar mucho con los tonos oscuros que ocupes. Este es el celeste, el azul intermedio, que tampoco se nota mucho, se nota más el azul oscuro que aplicamos. Vamos, no te olvides los ojos. Igual la dirección siempre la mantengo, por más que no se note el trazo, la dirección la mantengo. Ahora con un negro vamos a aplicarle solamente en las zonas donde veamos que está más oscuro. Puede ser negro o puede ser un violeta muy oscuro si no querés negro o si no tenés negro. Siguiendo siempre la dirección del trazo. Esta parte solamente si tenés un dominio muy fuerte de la presión. Vamos a hacer un poquito de oscuridad con negro en el rostro. Si vos no tenés el dominio de la presión, esto no lo hagas, ¿sí? Porque podés arruinar el trabajo y ya está terminado prácticamente. Pero sí, podés hacerlo con un violeta un poquito más oscuro si tenés, y si no, no lo hagas, ¿sí? Pero si tenés el dominio bien de los degradés, podés generar más oscuridad con el negro. En las manos también, ¿viste? En general. Bueno, para las puntas de las medias, soquetes, vamos a ocupar el negro primero. También una capa suave. Fíjate que estoy también generando oscuridad en las medias de esta forma. Remarcamos, primero remarcamos y hacemos la oscuridad. Después una segunda capa con un violeta oscuro. Ese es un violeta medio azulado, el que vamos a ocupar.
Vamos a darle un poquito más a lo que es las puntas y las partes negras de la media. Y para finalizar vamos a agarrar un marroncito claro para hacerle un poquito de efecto en los ojos, en la parte blanca. No voy a llegar hasta el borde, voy a hacer simplemente un poquito como si fuese de sombra en la parte de abajo, así, y en el otro ojo también. Como este ojo está abajo, tiene más oscuridad todavía, entonces lo vamos a hacer un poquito más sin llegar al borde. Y después del marrón vamos a usar un gris sobre el mismo marrón. Y a lo último siempre, pero siempre, hay que firmar el trabajo. ¿Qué te pareció? Espero que te haya gustado. Acordate de que te puedes suscribir, es gratis y a mí me ayuda un montón. No te olvides de dejarme un like y te mando un beso enorme. Nos vemos muy pronto. Que tengas un hermoso día, tarde y noche.